Cordial saludo, queridos aliados y amigos. Bienvenidos a este espacio. Les habla Juan Felipe Muñoz, psicólogo especialista en seguridad y salud en el trabajo y sistemas de gestión integral. Este espacio es para ustedes. El día de hoy vamos a compartir en este primer momento todo el compendio de normas que han venido saliendo después de que se fue declarada el COVID-19 como pandemia a nivel mundial. La idea es que a través de la información que vamos a recibir en este momento podamos tener información de valor que nos permita tomar decisiones y tomar las mejores medidas al interior de nuestras organizaciones para el beneficio de la propia organización y por supuesto de sus colaboradores. En ese orden de ideas entonces vamos a arrancar. Sabemos que entonces desde que se dio la declaración de pandemia en Colombia se han venido dando diferentes normas en los diferentes sectores de la sociedad y son normas que no son solo desde la parte económica, sino también desde el tema de bioseguridad, cuidado, control del orden público y en general algunas que van en beneficio de los colaboradores y de las empresas como tal. Entonces les vamos a compartir algunas de ellas y esperamos que a través de la información que van a recibir ustedes puedan generar información de valor en la toma de decisiones organizacionales. Para el grupo Pintuco y para FENALCO es importante que destaquemos el inicio de todo lo que ha sido la generación de estas normas. Y digo el inicio es porque cada una de ellas ha venido modificando la siguiente o ha venido dando herramientas para que la anterior norma sea, digamos, como un valor fundamental para seguir avanzando en la toma de decisiones por parte del gobierno nacional. Entonces, vamos a hablar primero del decreto 417 de la Presidencia de la República. Debemos de recordar que esto fue el 17 de marzo del año 2020, donde se declara el estado de emergencia nacional. Fue ahí cuando el gobierno nacional decide declarar ese estado de emergencia en todo el territorio y determina 30 días calendario para que las empresas empiecen a tomar acciones preventivas, correctivas, pero también buscan que el sector salud se prepare para esta pandemia. Pasamos de ahí entonces al decreto 418, que este fue emitido por el Ministerio del Interior, y aquí el Ministerio lo que nos dice es que debemos de recordar y nos ordena, obviamente, que la dirección y el manejo del orden público en Colombia está en cabeza del presidente de la República y es claro en eso, y también emite esa información precisamente para que gobernadores y alcaldes se adhieran a esas directrices y que sea a través de él, del presidente de la República, donde se tomen las principales decisiones en torno a esta contingencia. Entonces, importante ese decreto 418 del Ministerio del Interior, que fue, digamos, el que abrió a todo el tema normativo. Posterior a esto viene el decreto 420, también del Ministerio del Interior. Este decreto lo que hace es que prohíbe el consumo de bebidas embriagantes y prohíbe también las reuniones y aglomeraciones si se acuerdan en ese momento de más de 50 personas. En ese momento estábamos en ese tope. Y nos decían también que a partir del 19 de marzo del 2020 iba a entrar en vigencia y hasta el sábado 30 de mayo. O sea que digamos que ese decreto viene desde el 18 de marzo y va hasta el 30 de mayo. Recordemos que todavía estamos pendientes de unos nuevos decretos que se los estaremos presentando más adelante. Bueno, sigamos entonces. Para el tema de impuestos. Para el tema de impuestos, el decreto 438 del Ministerio de Hacienda declara exentos de IVA en la importación y las ventas de derecho a devolución y de compensación de suministros y equipos médicos. ¿Qué quiere decir esto? Que le da un alivio a todos estos importadores y a todos estos exportadores para que puedan trabajar todo el tema de insumos médicos con una excepción de IVA. Entonces es un decreto que fue muy importante, emitido por el Ministerio de Hacienda en ese momento. Posteriormente, el Ministerio de Transporte emite el decreto 439, este fue el 20 de marzo, ya estamos en el 20 de marzo,
donde el Ministerio de Transporte suspende por el término de 30 días calendario a partir del 23 de marzo el desembarque con fines de ingreso o conexión de pasajeros procedentes del exterior por vía aérea. Fue ahí, si se acuerdan, que se dio las polémicas de Aeropuerto El Dorado, Aeropuerto José María Córdoba y algunas que se dieron también con la dirección de la ciudad de Bogotá, ¿cierto? Con la alcaldesa. Pero fue en ese momento, con este decreto, donde se declaró que inmediatamente quedaban prohibidos los ingresos de extranjeros y quedaban prohibidos los desembarques de otros países. Y se hizo también un énfasis importante en los países que tenían mayores picos de contagio. Recuerden Italia, recuerden Francia, recuerden España y obviamente China. Posterior a eso, el Ministerio de Vivienda emite también el decreto 441, un decreto también muy importante, porque lo que dice este decreto, lo que dictamina son disposiciones en materias de servicios públicos, acueducto, alcantarillado y aseo frente a todo el tema de estado de emergencia. Y lo que dice es que durante ese estado de emergencia, los prestadores de servicio público de acueducto, alcantarillado, cuenten como suscriptores con condición de suspensión, es decir, si una persona estaba pendiente de una suspensión de sus servicios públicos domiciliarios, ahí inmediatamente este decreto prohibía el corte de esos servicios públicos, es decir, iban a tener ese alivio por lo menos hasta que fuera declarada el estado de emergencia. Hay un alivio en el corte de los servicios públicos para aquellas personas que estuvieran pendientes. En todo el tema de acueducto alcantarillado. Muy bien, continuemos. Posteriormente el Ministerio de Hacienda saca el decreto 444, donde crea el Fondo de Mitigación de Emergencias, el FOME, y se dictan disposiciones en materia de recursos dentro del estado de emergencia a nivel económico, social y ecológico. ¿Qué es lo que se hace allí? Ahí lo que se busca es atender todos esos recursos de atención para las necesidades económicas que tengan las poblaciones más vulnerables, y estos recursos proveerán, entre otros, el Fondo de Pensiones Territoriales FOMPET. Digamos que ahí el FOMPET pasa a ser también protegido de esa manera. Viene un decreto muy importante y en el cual quiero hacer como mucho énfasis, y fue el decreto 457 del Ministerio del Interior. El decreto 457 del Ministerio del Interior es el que imparte las instrucciones en virtud de la emergencia sanitaria. Digamos que fue el que le dio mucha más fuerza al tema de la cuarentena, por el tema de la pandemia, obviamente, del COVID-19. En este orden de ideas, saca todo este decreto para manejar el orden público en el territorio nacional y define que se va a ordenar el aislamiento preventivo obligatorio de todas las personas en Colombia, absolutamente de todas las personas en Colombia, con una limitación total a la circulación de personas y vehículos en todo el territorio nacional. ¿Y cuándo fue esto? Esto fue a partir del 25 de marzo. Ahí fue cuando empezó nuestra primera cuarentena obligatoria. Cuando ya no podíamos salir, cuando ya no podía haber vehículos en circulación, cuando muchas de las localidades, muchos de los municipios de Colombia declararon inclusive los toques de queda que inicialmente fueron de 2 o 3 días y que hoy hemos visto cómo hay poblaciones donde el toque de queda es diario. Entonces, ahí en ese decreto 457 se dan algunas excepciones, de las cuales vamos a hablar más adelante. Esas excepciones le permiten, sobre todo a los principales sectores de la economía de primera necesidad o de necesidad básica, a que pueden seguir operando, pero bajo unos lineamientos estrictos de bioseguridad. Ahí es donde empezamos a dar los primeros toques acerca de lo que son las medidas de contingencia y las medidas de bioseguridad y de cuidado de las personas en las organizaciones, con el decreto 457. Muy bien, vamos a continuar entonces. Viene el decreto 458 del Ministerio de Hacienda. Ese decreto 458, el gobierno se compromete a entregar durante la emergencia una transferencia monetaria adicional a favor de los beneficiarios de unos programas muy particulares. Esos programas particulares fueron, primero, Familias en Acción. Familias en Acción es un programa que se viene desarrollando durante muchos años en nuestro país, y para ellos hay un recurso adicional. También protección social al adulto mayor, y también hay un beneficio para el adulto mayor. Y adicional a eso, Jóvenes en Acción. Todos los jóvenes en acción tenían derecho también a ese beneficio. Recuérdenlo muy bien, decreto 458 del Ministerio de Hacienda. Muy bien, vamos a continuar.
Viene del Ministerio de Comercio un decreto muy importante que es el decreto 462, por el cual se prohíbe la exportación y la reexportación de productos necesarios para afrontar la emergencia sanitaria y se dictan medidas sobre la distribución y venta en el mercado interno y se adiciona al decreto 410 del 2020. ¿Cómo funciona entonces este decreto? Teniendo en cuenta que teníamos una emergencia sanitaria y que tenemos que proveer todas nuestras unidades de atención, todos nuestros hospitales, tenemos que proveer todas las IPS de los insumos necesarios para atender esta emergencia. Entonces allí dice el gobierno nacional con este decreto, ojo, vamos a prohibir la exportación y la reexportación de esos productos y lo que vamos a hacer es que vamos a dotar a nuestras instituciones, a nuestros hospitales, a nuestras IPS, a todo nuestro equipo de salud de todos estos equipos. Entonces vamos a proveer a nuestro país, nos vamos a autoproveer de todos esos recursos y de todo eso que necesitamos, ¿ok? Decreto 462. Seguimos entonces con el decreto 467. Este es un decreto muy importante porque es todo el tema de Ministerio de Educación. Es un decreto en el cual se crea un periodo de gracia para que las familias, en este caso los estudiantes, puedan acceder a cuotas en créditos para seguir estudiando, sobre todo beneficiarios de extractos 3, 4 y 5 y que puedan solicitar nuevamente la vigencia o digamos que la prórroga de esos créditos que ellos venían manejando. Entonces es un alivio también para que el sector educativo, para que las universidades obviamente puedan seguir funcionando y que no haya tanta deserción en las universidades. De hecho, esta mañana lo venía hablando el Ministerio de Educación, de que están preocupados porque para el siguiente semestre se ve ya o se aproxima una deserción alta. ¿Qué es lo que hay que hacer entonces? Este tipo de decretos ayudan para que no nos vamos de las universidades y al contrario, si necesitamos esos alivios en matrícula, en pensiones, en semestres, pues los podamos prorrogar y podamos tener esa facilidad de continuar estudiando. Seguimos entonces con el decreto 470, también del Ministerio de Educación, que le permite al gobierno, o digamos que a todo el sector educativo, que el programa de alimentación escolar, al cual tenían derecho los chicos en las escuelas y en los colegios, se pudiera estar entregando, pero que también se pudiera entregar desde casa. Es decir, ese alivio, esa alimentación que estaban teniendo los chicos en los colegios y en las escuelas, la pudieran recibir en sus hogares y se está haciendo actualmente. Ese beneficio está llegando a través de un mercado que se hace con todas las condiciones sanitarias y se hace también con todo el tema de la tabla nutricional que debe contemplar para que los chicos sigan obteniendo esta alimentación en sus hogares. Listo, decreto 470 del Ministerio de Educación. Después viene el decreto 482, importante, un decreto del Ministerio de Transporte. En este decreto 482 se dictan medidas sobre la prestación del servicio público de transporte y su infraestructura dentro del estado de emergencia. ¿Qué es lo que dice este decreto? Que durante el estado de emergencia se permite operar el servicio público de transporte automotor en la modalidad de pasajeros por carretera intermunicipal, pero solo con fines de la prestación de los servicios de salud. ¿Qué quiere decir eso? Que solamente podíamos aceptar o podíamos dejar que en nuestro transporte público se subieran aquellas personas que hicieran parte del sector salud, médicos, enfermeras, fisioterapeutas, psicólogos, psiquiatras, cirujanos, todo el personal asistencial podía seguir utilizando el transporte público intermunicipal. Ese fue el decreto entonces 482. Muy bien. Hay un decreto muy importante que se viene de posterior al 487, que es el 488. Este fue emitido por el Ministerio de Trabajo y allí se dictaron medidas de orden laboral dentro del estado de emergencia económica para que hasta tanto permanezcan los hechos que dieron lugar a la emergencia, en este caso la pandemia del COVID-19, el trabajador que haya presentado una disminución en su ingreso mensual, pueda retirar cada mes de su cuenta de cesantías el monto que le permita solventar esos gastos
o que por lo menos iguale ese salario que estaba recibiendo al momento de que empezó la pandemia, o de que fue declarada la pandemia, o que entramos en cuarentena. Entonces, a través de las cesantías, él podía utilizar ese recurso de las cesantías para poder nivelar nuevamente sus gastos y de esa manera no era afectado ni su canasta familiar ni sus obligaciones económicas en el hogar. Decreto 488 del Ministerio de Trabajo. Muy bien, seguimos entonces, decreto 499 del Ministerio de Salud. Este es un decreto importantísimo porque se logra adoptar medidas en materia de contratación estatal para la adquisición internacional de dispositivos y elementos de protección personal. Digamos que si antes lo vimos que íbamos a limitar el mercado nacional, la producción nacional para el mercado nacional, aquí este decreto nos está permitiendo ampliar las posibilidades de importar o de traer recursos de afuera. Entonces ya estábamos no solamente con la producción nacional, sino que también tenemos la posibilidad ya de importar insumos y elementos de protección personal para el sector salud. Muy importante, porque escuchaba muchas llamadas y me decían, venga, pero es que yo no puedo, no me están dejando importar lo que yo vendía en mi almacén, en mi cacharrería. No, se trata de un decreto que le permite solamente insumos para el sector salud, elementos de protección personal y cosas que requiere el sector salud. Recuerden que esa primer cuarentena fue para dotar nuestros hospitales y nuestras instituciones. Muy bien, continuamos entonces. Viene el decreto 500, un decreto del Ministerio de Trabajo también, un decreto supremamente importante en el sentido que adoptó algunas medidas de orden laboral relativa a la destinación de los recursos para la cotización en las administradoras de riesgos laborales. ¿Qué le dijo aquí el Ministerio de Trabajo a las ARLs? Señores ARL, a partir de este momento, con la expedición de este decreto, ustedes me van a aportar el 2% de los recursos de las cotizaciones para proveer y para dotar a las instituciones de salud de todos los elementos de protección necesarios para que ese personal médico pueda prestar sus servicios con total seguridad. Y así se ha hecho. A todas las ARLs se les dio esa directriz a través de este decreto. Muy bien. Vamos a continuar entonces. Viene el decreto 518 del Ministerio de Hacienda. Es un decreto que tiene que ver con el tema del ingreso solidario. Bajo esa administración del Ministerio de Hacienda y Crédito Público se entregarán transferencias monetarias no condicionadas con cargo a los recursos del Fondo de Mitigación de Emergencias, el FOME, y es a favor de esas personas y hogares en situación de pobreza y vulnerabilidad, donde el gobierno nacional, a través de esa compensación, y ahí fue cuando se llamó la compensación del IVA, compensación o devolución del IVA, las familias menos favorecidas, más vulnerables, tuvieran la posibilidad de esa devolución, de ese recurso. Decreto 518 del Ministerio de Hacienda. Muy bien. Se viene el decreto 527, un decreto importante, es un decreto del Ministerio de Agricultura, un decreto donde en el término de 2 meses, a partir de la entrada de ese decreto, se reglamenta la importación de alcohol carburante y se tendrá solamente esa importación para cubrir las necesidades de desinfección, tanto en el sector de salud como en los sectores, digamos, en los subsectores de salud, o sea, todo lo que es la red hospitalaria y la red de atención de salud, el tema del alcohol carburante, es decir, se respeta solamente que ese alcohol sea traído a nuestro país solamente con ese fin, con ese uso. Como él les decía, nos estamos preparando para ese primer pico de contagio. Muy bien, vamos entonces con el decreto 528 del Ministerio de Vivienda, un decreto por donde se dictan temas en términos de protección de los servicios públicos de acueducto y alcantarillado y aseo en el marco del estado de emergencia. Básicamente lo que dice este decreto es que las personas podrán definir por un plazo de 36 meses adicionales el cobro del cargo fijo y del consumo no subsidiado de los servicios públicos en usuarios residenciales en los estratos 1 y 2, consumos causados entre los 60 días siguientes a la declaratoria de emergencia, sin que pueda trasladarse al usuario final ningún interés o costo financiero por el diferimiento de este cobro. Es decir, le dan la posibilidad, le dan el alivio a estos usuarios de que puedan diferir por 36 meses más el pago
de esos servicios públicos no subsidiados. Recordemos que nosotros tenemos algunos que son subsidiados y otros no subsidiados. Los no subsidiados nos dan esa posibilidad por 36 meses más, en estratos 1 y estrato 2. Bueno, continuemos. Viene el decreto 531 del Ministerio del Interior, por el cual se imparten instrucciones en virtud de la emergencia sanitaria para el tema del aislamiento preventivo. ¿Qué se hizo esto? Esto fue el 8 de abril del 2020. Básicamente ahí fue lo que se hizo fue ampliar nuevamente la cuarentena. Y decíamos que a partir del 13 de abril, desde las 0 horas hasta el día 27 de abril, se iba a ampliar esa cuarentena. Esa cuarentena teniendo en cuenta también de que teníamos unas excepciones, pero nos dijeron hasta el 27 de abril, pilas que tiene unas excepciones, cumplan las excepciones, y se le dio la posibilidad a las diferentes alcaldías y gobernaciones de que hicieran toda la tramitología y pudieran reglamentar al interior de sus localidades toda la normatividad para el estricto cumplimiento. Entonces vimos también algunos cierres de vías, obviamente con los respectivos decretos y la respectiva reglamentación, para que no se pudiera pasar de un municipio a otro o de una localidad a otra y se respetara esta cuarentena por unos días más, hasta el 27 de abril. Muy bien, viene el decreto 532 del Ministerio de Educación, donde se eximió la presentación del examen de estado como requisito a los programas de pregrado. Es decir, quedamos exentos de la presentación de la prueba para poder ingresar a la universidad. Fue una de las decisiones que se tomaron con el fin de que no tuviéramos aglomeraciones que normalmente se daban en la presentación de estas pruebas. Y todavía no se estaba preparado para la presentación de la prueba virtual. Entonces, ¿qué hizo el gobierno? Quedan exentos, quedan eximidos de la presentación de este examen a todos los futuros estudiantes para el ingreso a las universidades. Viene entonces el decreto 533 también del Ministerio de Educación, donde se permite que ese programa de alimentación escolar se brinde también a los niños, niñas y adolescentes matriculados en el sector oficial, pero le trasladan esa responsabilidad a las entidades territoriales. Le dijeron a las entidades territoriales, vamos a trasladarles a ustedes esta responsabilidad, que ustedes nos controlen que la entrega de ese subsidio, de ese programa de alimentación, se puede hacer en casa, pero bien organizada. Muy bien, vámonos con el decreto 538 del Ministerio de Salud. Vamos avanzando, ya estamos en el 12 de abril, ya hemos recorrido casi un mes de cuarentena, y el 12 de abril viene el decreto 538 del Ministerio de Salud, donde durante el término de la emergencia sanitaria con ocasión del COVID-19, las secretarías de salud autorizarán, entre otras cosas, adecuar temporalmente un lugar no destinado para la prestación de servicios de salud. Entonces aquí fue cuando se empezaron a tomar decisiones en las diferentes alcaldías, en las diferentes ciudades y municipios, de dotar algunos espacios que no estaban listos o que no eran para la prestación de servicios de salud, pero que en un momento, cuando tengamos un pico de contagio alto, pudieran ser utilizados para la prestación de este servicio. Y recordemos que, lo hemos visto en noticias, hay muchos proyectos donde se han generado programas de producción masiva de respiradores, se han presentado programas de producción masiva de elementos de protección, y es para poder llegar, por ejemplo, a coliseos, estadios, salones comunales y lugares de gran espacio, de amplia infraestructura, y poderlos dotar de camillas y de toda la infraestructura necesaria para atender a los hospitalizados por COVID-19. Entonces, este decreto permitió de que la salud saliera de esas instituciones prestadoras, de esas IPS, de esos centros de atención, y pudiera pasar a lugares donde se pudiera prestar la atención en forma más masiva. Muy bien. Nos vamos entonces para el decreto 539 del Ministerio de Salud también, donde se da la posibilidad ya de expedir los diferentes protocolos de bioseguridad que se requiere para todas las actividades económicas, sociales, tanto en los sectores públicos como en los sectores privados. Este decreto fue fundamental porque dio ya la introducción a lo que vamos a manejar en la segunda parte de este espacio que vamos a tener con ustedes, queridos aliados y amigos de Pintuco, porque aquí es donde se empieza a hablar ya de las medidas de mitigación,
control, protección, prevención para los trabajadores. Casi que aquí se estaba ya empezando a abrir la puerta de cómo íbamos a volver a nuestras empresas, de cómo vamos a volver a trabajar en nuestros negocios, en nuestras unidades productivas. Entonces este decreto 539 nos empieza a dar ya herramientas para iniciar la implementación de los protocolos en seguridad y salud en el trabajo, más específicamente en todo el tema de bioseguridad. Muy bien. Hay un decreto que es del Ministerio de Defensa y no lo quiero dejar pasar por alto porque fue el decreto 541, donde se prorroga el servicio militar obligatorio del personal que actualmente se encuentra prestando su servicio, valga la redundancia, y lo ampliaron por un término de 3 meses. 3 meses en los cuales las personas que ya estaban listos a recibir su libreta militar o que ya estaban listos a tomar el juramento de bandera para salir a la vida civil se deben de quedar 3 meses más. ¿Qué se busca con este decreto? Pues básicamente se busca que el apoyo que necesita el gobierno nacional en el tema de orden público, de infraestructura pública, se pueda apoyar con este grupo de jóvenes, de muchachos que todavía no se vayan, que esperen un momento, que se queden 3 meses más para que ayuden a la Policía Nacional, para que ayuden al resto de las autoridades en todo el control del orden público en nuestro país. Entonces, de antemano, un agradecimiento a ellos por esa labor tan bonita que vienen haciendo, de ayudar a controlar nuestras fronteras, de ayudar a controlar nuestros espacios y de que se cumpla todo este tema del aislamiento y de la cuarentena. El decreto 546 del Ministerio de Justicia, donde se conceden medidas de detención preventiva y de prisión domiciliaria. Es importante destacar que tiene unas excepciones, digamos unos controles específicos. No todo mundo puede ser beneficiario, digamos que de este decreto. O sea, la idea es que por el término de 6 meses, las personas que se encontraran cumpliendo medidas de aseguramiento de detención preventiva en centros de detención transitoria o establecimientos carcelarios y que fueran condenados a penas privativas de la libertad en establecimientos penitenciarios y carcelarios de todo el territorio nacional, con el fin de evitar el contagio y la enfermedad por el COVID-19, tuvieran la posibilidad de estar a través de la reclusión domiciliaria por ese tiempo de 6 meses. Ya hemos tenido ejemplos, lo hemos visto en las noticias, donde algunas cárceles en nuestro país, Villavicencio, se ha propagado el contagio. Entonces lo que buscaba este decreto era que en algunos casos muy particulares y estudiados uno a uno, muchas de estas personas que están privadas de su libertad pudieran tomar esa decisión. Muy bien, nos vamos entonces ya adelantando y se permite entonces con el decreto 611 del Departamento Administrativo de la Función Pública de que todos los funcionarios públicos del Instituto Nacional de Salud a nivel profesional, técnico, asistencial y durante el término que dure toda la emergencia puedan acceder al pago de horas extras, porque ellos no lo hacían antes, ahora mediante este decreto lo pueden hacer para que puedan brindar atención y puedan ser más efectivos en la atención que están entregando, pues son personas que sabemos que continuaron trabajando con todas las medidas de protección, pero que deben de seguir en sus instalaciones o algunos a través del trabajo en casa o en teletrabajo, pero seguirán trabajando por un tiempo adicional para poder apoyar todas estas medidas de contención y de prevención. Sigamos muy bien, entonces vámonos con el decreto 637 de la Presidencia de la República, donde se declara ya que hay estado de emergencia, ya está declarado el estado de emergencia, pero nos dicen que hay necesidad de que se dé nuevamente una prórroga de esa cuarentena y en este momento estamos hasta el 25 de mayo. Hasta el 25 de mayo sabemos que tenemos la cuarentena, pero que tenemos otras excepciones en la parte laboral, en la parte de algunos sectores económicos para poder iniciar trabajos. Digamos que hasta ahí llega todo este resumen normativo de lo que ha sido la declaración de decretos, resoluciones circulares por parte de los diferentes ministerios y del gobierno nacional, pero vamos a entrar ya, vamos a darle la introducción a este segundo tema que vamos a manejar en este espacio y es la resolución 666 del Ministerio de Salud y de la Protección Social, que es la que adopta
todos los protocolos generales de bioseguridad para digamos que los diferentes sectores productivos a nivel nacional. A través de esta resolución se da el paso a paso de cómo debemos de cumplir esos protocolos y qué deben de contener, cuáles son los elementos, las circunstancias, las situaciones, los espacios, las áreas, los lugares que deben de estar cuidados a través de lo que allí va a estar escrito. Y quiero hacer esta introducción porque no el protocolo es simplemente un documento, realmente el protocolo es un derrotero, es una guía, es un paso a paso de lo que deben de cumplir las organizaciones de ahora en adelante, es decir, nos va a cambiar la forma de trabajar, nos va a cambiar la forma en que interactuamos, nos va a cambiar la forma en que nos relacionamos, pero lo más importante, nos va a cambiar la forma en que hacemos nuestro trabajo, ese día a día, ese operario, ese administrador, ese supervisor, ese servicio de transporte, esa atención al cliente, ese servicio, esa carga y ese descargue, o sea, todas las actividades laborales se van a regir por unos protocolos de bioseguridad que nos van a entregar las medidas de protección y de contención del COVID-19. Entonces, los invito para el segundo espacio que viene a continuación y espero que frente a estas medidas, cualquier inquietud o duda que tengan, pues los podamos entonces apoyar. Saben, van a tener nuestro teléfono al final del video, pero igual se lo repito, 310-403-3227. Lo repito, 310-403-3227, donde las inquietudes que tengan las podamos entonces solucionar. Y pues si hay alguna situación en la cual de pronto tengamos que reforzar o tengamos la necesidad de buscar ayuda, pues así lo vamos a hacer. Entonces los invito al segundo momento. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes, queridos aliados, amigos Pintuco Fenalco. Bienvenido a este segundo momento donde vamos a ampliar la información acerca de la resolución 666, donde se establecen los protocolos de bioseguridad para los diferentes sectores de la economía. Para arrancar con una introducción frente al tema de los protocolos de bioseguridad, es importante destacar que es un tema que no es porque estamos declarados en pandemia o porque tenemos un virus que está actualmente atacando la población mundial. Los protocolos de bioseguridad es una medida que debemos de tener en todas las organizaciones y durante todo el momento productivo, durante todo el espacio donde estamos compartiendo en los diferentes sectores. Los protocolos de bioseguridad es una medida de prevención y hace parte de esos componentes del sistema de gestión y de seguridad y salud en el trabajo, que como sabemos es una obligación desde la ley 1562 del 2012, donde todos los empleadores, sean públicos o privados, deben de tener en su organización un sistema de gestión para la promoción de la salud, la prevención de la enfermedad. Es por esto que los protocolos deben de existir desde antes de la declaración de la pandemia. Ahora, lo que estamos haciendo con todo este tema y la resolución 66 es que estamos trabajando sobre el COVID-19, que es un virus que ha invadido el planeta y que en este momento está incontrolable y que hasta que no haya una vacuna en el mercado, pues tendremos que tomar unas medidas adicionales. Pero repito, los protocolos de bioseguridad son un componente que deben de existir en las matrices de riesgos de nuestras organizaciones, en los diferentes sectores, de acuerdo con las actividades y de acuerdo con las funciones que tienen cada uno de nuestros colaboradores. Entonces, vamos a iniciar con el tema de los protocolos. Quiero hacer un reconocimiento, nombrar algunas referencias y algunos créditos de algunas entidades con las cuales hemos venido trabajando desde Fenalco, desde Orientar Group y obviamente desde Pintuco para todos sus aliados que son Fasecolda, la ARL Sura, el Ministerio de Trabajo, obviamente la Organización Mundial de la Salud, que es a través de ella que nos guiamos para poder llevarles a ustedes toda esta información, y la Organización Mundial del Trabajo, que es la que emite todas esas circulares y todas esas directrices para que podamos operar. Entonces sabemos que tenemos la posibilidad entonces, queridos empresarios, aliados, amigos, queridos ferreteros, para poder iniciar labores, pero para poderlo hacer necesitamos cumplir con unas medidas de bioseguridad,
¿Cómo así que bioseguridad? ¿De dónde viene esa palabra? Pues bio viene de vida. Vamos a proteger la vida de nuestros colaboradores, vamos a proteger la salud de nuestros trabajadores y a través de estos protocolos también vamos a propender por el cuidado de la vida y la salud de los seres queridos, de las familias, de las personas que rodean a nuestros trabajadores. Entonces hablamos de bio porque es de vida, es de bioseguridad. Y cuando hablamos de seguridad es precisamente todos esos puntos, todos esos controles administrativos, todas esas estrategias, todo lo que nosotros al interior de la organización vamos a desarrollar para que podamos cumplir y no tengamos la posibilidad de contagio al interior de la empresa. Recordemos, y es claro en la resolución, que si se nos llega a dar un contagio al interior de la organización, después de haber empezado a trabajar nuevamente y se logra definir que ese contagio o que el virus está rondando la organización, nuestras instalaciones y que está allí, es muy posible que vuelva y entre nuestra organización en cuarentena y que todos los colaboradores debamos otra vez para la casa. Entonces, por eso es importante que esos protocolos se cumplan, porque si no los cumplimos, se nos da un contagio, empieza un tema masivo en la organización, la empresa vuelve otra vez a cerrar, todo el personal a cuarentena y esa posibilidad de volver a la vida económica, de volver a producir, de volver a vender, de volver a trabajar, la vamos a perder. Entonces es supremamente importante y estratégico que estos protocolos se lleven a cabalidad con toda la disciplina y con todo el rigor que les voy a contar a continuación. Hay unos actores que participan en el diseño y en la ejecución de estos protocolos. Esos actores son supremamente importantes y son los siguientes. Primero que todo, el Estado. El Estado tiene una responsabilidad y lo ha venido haciendo. En el primer momento de esta charla, de este espacio con ustedes, en el primer momento les hablé de todas las normas con ese decálogo por fechas, de cómo hemos venido trabajando desde marzo hasta la fecha en todos los decretos, resoluciones, en toda la normatividad, para que el gobierno le entregue a todas las empresas las normas y les diga, vea, hágalo así, váyase por esta línea, cumpla con estos requerimientos, sea disciplinado con este tema, el manejo del control público. Entonces, eso es la responsabilidad del gobierno, todo el tema normativo, todo el tema jurídico, pero le trasladan ahora con estos protocolos esa responsabilidad desde el punto de vista administrativo, ¿a quién? A la organización, al empleador. Es decir, a partir de este momento, el empleador, el representante legal de la organización asume la responsabilidad de darle el manejo efectivo a la contención del virus en su espacio de trabajo, en su lugar, en su empresa. Entonces, señor empleador, señor representante legal, señor ferretero, aliado Pintuco y a todo el equipo de trabajo, vamos a ser muy disciplinados con estas medidas porque de ahí depende la continuidad de nuestro negocio. De ahí depende que nosotros podamos seguir vendiendo nuestros productos, seguir atendiendo nuestras ferreterías, seguir atendiendo nuestros centros de trabajo, nuestros almacenes de almacenamiento de materiales para la construcción. Todo lo que nosotros hacemos desde el sector ferretero se puede siempre y cuando cumplamos con estos protocolos. Entonces, primer actor. Segundo actor, la comunicación. Tenemos que tener una estrategia de comunicación amplia y suficiente para llegar a todos y cada uno de los stakeholders de nuestro negocio. ¿Qué quiere decir eso? Que no solamente vamos a informar y vamos a trabajar todo este tema de prevención de COVID-19 con nuestros trabajadores, no, vamos a tener en cuenta a nuestros clientes, a nuestros proveedores, a nuestros contratistas, a nuestros subcontratistas, a nuestros independientes. Todas las partes interesadas deben de estar inmersas en una estrategia de comunicación que permita llegarles de diferentes maneras. Tenemos muchas hoy en día, tenemos WhatsApp, tenemos Facebook, tenemos YouTube, tenemos Instagram, tenemos el correo electrónico, tenemos muchas estrategias y en la medida de lo posible utilizarlas todas, ¿cierto? Hay que ser recursivos al momento de poder llegar con la información. Tercer actor, el ambiente. Cuando hablo del ambiente estoy hablando de esa estructura física, esa infraestructura que tienen nuestras organizaciones. Para la participación de estos protocolos, nuestros ambientes de trabajo deben de estar ya diseñados para poder atender esta situación. Es decir, zonas de acceso común. ¿Qué vamos a hacer en esas zonas de acceso? ¿Cómo vamos a proteger a las personas que ingresan allí? Zonas de venta, entonces vitrinas,
o la zona comercial por donde circulan nuestros clientes cuando llegan a una de nuestras ferreterías o a una de nuestras unidades de negocio, a nuestros locales o a nuestras bodegas. ¿Cómo los vamos a atender? ¿Cuáles van a ser esos puntos donde ellos se van a ubicar? ¿Cuáles van a ser esas distancias mínimas que deben de tomar? Todo esto del ambiente, la infraestructura, será fundamental al momento de la visita de las diferentes secretarías de salud y de la ARL para poder aprobar nuestros protocolos de bioseguridad. Y el último actor, pero no el menos importante, al contrario, el más importante, el individuo. Y cuando hablo de individuo no solamente es del colaborador, él es el protagonista, por el que debe respetar los protocolos y el que debe cumplir a cabalidad con que los protocolos se ejecuten. Pero cuando hablo de individuos son todos, absolutamente todos. Nos tenemos que poner las pilas a llevarle esta información, como les mencionaba ahorita, a todas las partes interesadas. Todas las personas que nos visitan, todo el que llega, todos los clientes, todas las personas que interactúan con nosotros en nuestra organización, en nuestras ferreterías. Vamos a inculcar el autocuidado como una medida de prevención ante el COVID-19. Aquí quiero hacer énfasis también cuando hablamos del individuo y es claro que tenemos un reglamento interno de trabajo en nuestras organizaciones. Ese reglamento interno tiene una escala de sanciones o digamos que una escala de faltas. Hoy el manejo de la emergencia sanitaria, el manejo del COVID-19, el cumplimiento de esos protocolos hace parte de esas estrategias o de esas normas que nosotros como empleados de una organización debemos de cumplir. ¿Qué les quiero decir con esto, señores empleadores y aliados? Si no cumplimos con esos protocolos de bioseguridad, tranquilamente a mí me pueden hacer un llamado de atención, pueden acudir a ese reglamento interno y mirar dentro de la escala de faltas y sanciones por el incumplimiento al sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, porque estoy incumpliendo y me pueden sancionar. Es decir, esto se convierte en un tema normativo para las empresas. Así como no ir al trabajo, como presentarse en estado de alicoramiento, como ir bajo el efecto de sustancias psicoactivas a trabajar, como ser sorprendido en un hurto, así, tal cual. El incumplimiento de los protocolos de bioseguridad se convierte en una falta grave a ese reglamento interno de la empresa y la empresa podrá tomar las decisiones pertinentes de acuerdo a ese reglamento para sancionar a aquellos trabajadores que incumplan, porque están poniendo en riesgo no solamente su vida, sino también la vida de sus compañeros, de sus colaboradores. ¿Listo? Entonces esos son los actores que participan en el protocolo de bioseguridad. Bien, vamos entonces. Obligaciones del empleador frente al sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo y temas del COVID-19. Sabemos que por el decreto 1072 del 2015, en su artículo 2.2.4.6.8, tenemos que tener en cuenta que se debe cumplir toda la política de seguridad y de salud en el trabajo. Y dentro de esa política ya tenemos que tener inmerso la protección ante el COVID-19. Entonces, esa política y esos objetivos deben de tener ya esos tópicos específicos en COVID-19. Asignar, documentar y comunicar las responsabilidades de los diferentes actores. Recuerden que las empresas tienen unos comités al interior, señores ferreteros, señores aliados y amigos, hay unos comités al interior que son el COPAS, para aquellas empresas que tienen más de 10 colaboradores, comités de convivencia, brigadas de emergencia, y en aquellas empresas donde tienen menos de 10 trabajadores tendrán un vigía en seguridad y salud en el trabajo. Estas personas deben de tener ya responsabilidades específicas frente al cumplimiento de estos protocolos. ¿Sí? Ya deben de estar con conocimiento, se deben de estar capacitando frente al cumplimiento de los protocolos y cómo vamos a llevar a cabo en nuestras instalaciones estas medidas de bioseguridad. En la rendición de cuentas que vamos a tener ya a final de año, ya el tema del COVID-19 será uno de esos temas importantes a tratar, donde podremos llevar las estadísticas, sea de contagio, sea de prevención, y todo lo que ahorita les voy a mencionar, como el tema de registro de temperatura, condiciones de salud, condiciones de desinfección, todo eso hará parte ya de la rendición de cuentas al final de nuestro periodo, al final de nuestro año, donde la gerencia, el representante legal y los diferentes comités harán explícito todas las medidas de control que se han desarrollado. Definir y asignar los recursos necesarios para poder darle tratamiento a todo este tema del COVID, el cumplimiento de toda la normatividad, por eso quisimos este primer momento que ustedes se enteraran un poco de cómo se han venido dando los decretos y las resoluciones durante la declaración de la emergencia sanitaria, porque todo eso hay que cumplirlo. ¿Qué quiere decir? Que eso irá en nuestras matrices legales.
los sistemas de gestión de seguridad en el trabajo deberán tener las matrices legales actualizadas con toda la información pertinente referente al tema del COVID-19. Muy bien, gestión de peligros y riesgos. Cuando hablo de la gestión de peligros y riesgos, ya las matrices IPER, las matrices que nosotros tenemos en nuestra organización donde hacemos la clasificación de los diferentes riesgos al interior de la empresa, ya tendrán el riesgo biológico como un protagonista. Primero veíamos los riesgos físicos, los riesgos químicos, los riesgos psicosociales, veíamos todos los riesgos de tránsito, riesgo público. Ya el riesgo de bioseguridad o los riesgos de bioseguridad los riesgos biológicos harán parte de esa matriz y tomarán gran protagonismo, por lo menos hasta que dure toda esta declaración de emergencia o por lo menos hasta que no tengamos esa vacuna, digámoslo, latente para ser ya presentada al mundo, ¿cierto? A nuestro país. Y diseñar y desarrollar un plan de trabajo anual teniendo en cuenta capacitaciones, actividades y estrategias en torno al COVID-19. Ahí están como las principales obligaciones del empleador frente a los protocolos de seguridad y frente al sistema de gestión de seguridad y salud del trabajo en tiempos de COVID-19. Bueno, muy bien. Sigamos entonces. ¿Cuántos elementos componen un protocolo de bioseguridad? ¿Cuántos elementos componen un protocolo de seguridad? El protocolo se compone de 23 elementos. Digamos que son los que la resolución 666 nos ha entregado y bajo los que podemos seguir nosotros, digamos, teniendo en cuenta. Pero cada organización tendrá la posibilidad de ampliar sus elementos de acuerdo a su objeto social, de acuerdo a su actividad laboral y de acuerdo a sus condiciones de trabajo. Pero les voy a mencionar los 23 más importantes. El primero de ellos es todo el tema del lavado de manos. El lavado de manos es un lavado de manos que es totalmente técnico. ¿Qué quiere decir? Que no es el típico lavado de manos que nosotros hacíamos en nuestra casa o que hacemos en nuestra empresa normalmente. Es un lavado de manos que tiene que tener unas condiciones específicas de desinfección en todas y cada una de las partes que componen nuestra mano. Entonces, esa parte técnica se debe cumplir. Para eso la OMS, las diferentes ARL nos han dotado de mucho material, que ese material lo debemos de tener disponible, debe ser visual para todos, absolutamente todas las personas en la organización, incluidos visitantes. El tema del distanciamiento físico. El protocolo debe de decir cómo se va a distanciar el cliente, cómo se va a distanciar el visitante, cómo se va a distanciar el trabajador, cómo se va a distanciar la administración, cómo se va a distanciar las oficinas, cómo se va a distanciar la planta de producción. Inclusive hay algunas estrategias como el trabajo en pico y cédula. ¿Qué quiere decir eso? Pues que hoy vendrán a trabajar los terminados en 1 y en 2, mañana vendrán a trabajar los terminados en 3 y en 4 y así sucesivamente, con el fin de que no estemos todos aglomerados, sino que tengamos la posibilidad de tener un distanciamiento social al interior de la organización. Siguiente elemento, el tema de los elementos de protección personal. Los elementos de protección personal para COVID-19, o en este caso para el virus, son especiales, deben de cumplir con unas características, deben de estar aprobados, deben de tener unas condiciones que logren protegernos realmente. No es cualquier elemento de protección personal que vamos a manejar, debe estar debidamente aprobado. Entonces, en ese orden de ideas, el uso del tapabocas se convierte, y es otro elemento que compone el protocolo, el uso del tapabocas. Los tapabocas deben de estar aprobados y deben de cumplir con esas condiciones sanitarias, ser termosellados en el caso donde se requieren termosellados o con tela antifluido en el caso donde se permite con tela antifluido. Sabemos que los termosellados, algunos son desechables, duran hasta 72 horas, después de las 72 horas pierden totalmente su protección, digamos que ya dejan de cumplir su función, por lo tanto los tenemos que desechar y usar nuevamente uno nuevo. Entonces habrá algunos sectores de la producción donde podrán utilizar el desechable por norma, porque así lo exige, tema por ejemplo alimentos, tema salud, pero habrán otros donde el de tela antifluido podrá ser utilizado y este puede lavarse nuevamente, se puede desinfectar y puede ser utilizado al siguiente día. Entonces, para los señores ferreteros, para los aliados de Pintuco, pues tenemos estrategias fáciles como poder poner el tapabocas por colores. Entonces, los lunes vamos a utilizar el tapabocas azul, el martes vamos a utilizar el verde y el miércoles vamos a utilizar el rojo. ¿Con qué fin? Que llevemos un control del lavado, la desinfección y que podamos controlar el uso efectivo del tapabocas al interior de la empresa. Entonces, esa es la estrategia.
La manipulación de insumos y de productos. Vamos a tener procesos de desinfección interna, es decir, vamos a desinfectar espacios, superficies, áreas, personas, lugares, herramientas, elementos de uso cotidiano en nuestra organización. Por hacer un bien no podemos hacer un mal. ¿Qué les quiero decir con esto? Los productos se deben de preparar de acuerdo a la especificación de la ficha técnica y de la hoja de seguridad del producto. Caso hipoclorito de sodio, caso amonio cuaternario, caso alcohol antiséptico. Si vamos a hacer esas preparaciones, debemos de hacerlas con la mayor responsabilidad y siguiendo las indicaciones del proveedor, de la ficha técnica y de la hoja de seguridad. Que no nos vaya a pasar que se nos va a intoxicar un colaborador porque al momento de la preparación no tuvo en cuenta esas medidas, no tenía todo su equipo de protección al momento de la preparación y lo que hicimos fue echar un producto, disponerlo con una cantidad que no era la aprobada. Entonces es muy importante que sepamos que los protocolos deben de llevar también descrito los productos que vamos a utilizar y cómo los vamos a utilizar y para qué los vamos a utilizar. ¿Con qué vamos a desinfectar la ropa de las personas? ¿Con qué vamos a desinfectar las instalaciones de la empresa? ¿Con qué vamos a desinfectar las máquinas? ¿Con qué vamos a desinfectar los equipos, los computadores, los teclados, los escritorios, el mostrador? ¿Con qué vamos a ir a las bodegas de despacho de materiales, donde tenemos la tierra, el cemento, donde tenemos los adobes? Todo eso hay que tenerlo contemplado en nuestros protocolos. El tema del trabajo de forma presencial. Si vamos a tener personal de oficinas trabajando, ese distanciamiento. Si hay labores, si hay posibilidad, si hay cargos que pueden hacer su trabajo desde casa, no duden en hacerlo. Sabemos que el mundo cambió, sabemos que la forma en que nos movemos, en que trabajamos, va a cambiar. Ese pensamiento que teníamos de que para estar presentes en el trabajo es porque estoy en la oficina, ya no aplica. Ya hoy en día podemos estar presentes, obviamente desde nuestra casa, desde ese lugar donde nos podemos cuidar. Entonces, si tenemos ese tipo de cargos, ese tipo de funciones, no dudemos en utilizarlo, ¿cierto? Ya las herramientas tecnológicas nos lo permiten. Y a estas personas que están trabajando en casa, también hay que hacerle su protocolo de bioseguridad, o sea, cómo se están cuidando en casa, y eso de quedar descrito, porque eso nos lo está revisando la GRL y la Secretaría de Salud, cómo está cuidándose el personal en casa, está desinfectando también su zona de trabajo es adecuada. Ojo con esto, la parte ergonómica, muchos trabajando desde la cama, muchos trabajando desde el comedor, muchos trabajando desde el sofá, esto cómo también afectará en un futuro nuestras condiciones ergonómicas, nuestro estado de salud. Entonces es importante que todo eso lo tengamos en cuenta en nuestros protocolos. Muy bien, avancemos entonces en el tema de la alimentación. Los que tenemos casinos, los que tenemos restaurantes, los que tenemos cafetería al interior de la organización, al interior de la empresa, ¿cómo vamos a manejar el aislamiento en estos lugares, en estos puntos? Entonces, la separación, la realización de la fila, la producción como tal del alimento, la entrega del alimento, todo esto debe estar rigurosamente cuidado con esos protocolos y con políticas de desinfección claras y deben de estar registradas de que se está haciendo de la mejor manera. Entonces, mucho cuidado. Los horarios, entonces vamos a ir 2 primero, después vamos los otros 2, después vamos los otros 2, para que no estemos allá todos metidos. Entonces vamos a hacer un distanciamiento social responsable. Las herramientas de trabajo y los elementos de dotación, cómo desinfectamos los equipos con los que trabajamos, de acuerdo al equipo cómo lo podemos desinfectar, con qué producto. Recuerden que un amonio cuaternario mal preparado es corrosivo, por lo tanto es importante que sepan cómo prepararlo de acuerdo a la ficha técnica y a la especificación, de acuerdo al contenido de ese litro o de ese galón que estamos comprando, cómo lo vamos a preparar. Miremos qué herramientas se pueden con ese tipo de sustancia y cuáles no. Para eso están las hojas técnicas, las fichas de seguridad. El tema del desplazamiento es importante también en los protocolos. Tenemos que saber cómo se desplazan los colaboradores de la empresa al trabajo, del trabajo a la empresa. De la empresa a la casa y de la casa a la empresa. Entonces, si toman transporte público, si tienen su propio vehículo, su moto, su bicicleta o su carro, si lo desinfectan, cómo lo desinfectan, con qué producto lo desinfectan, si están utilizando el transporte público, cómo lo están tomando, si están teniendo en cuenta la desinfección al momento del ingreso al transporte público, si se están desinfectando también cuando están en ese trayecto. Y lo más importante, las medidas que debemos de cumplir cuando llegamos a la casa, o sea, ya salimos del trabajo, llegamos a la casa, cómo estamos entrando a nuestros hogares. Entonces, si nos estamos despojando de esa ropa sucia,
sucia, posiblemente contaminada al ingreso. La estamos dejando aparte cuando entramos en la puerta de la casa, la descontaminamos antes, descontaminamos nuestros zapatos, nuestras suelas de nuestros zapatos, entramos a la casa sin esa ropa contaminada y después nos cambiamos inmediatamente después de bañarnos. Todo eso hay que tenerlo establecido en el protocolo para que cuidemos también a nuestros seres queridos y a nuestras familias. Es importante también que sepamos que nosotros podemos tener medidas de desinfección en la casa, o sea, esos mismos productos que nosotros podemos utilizar en la empresa, los podemos utilizar en el hogar con mucha responsabilidad. Vuelvo y le digo, la Organización Mundial de la Salud nos ha dado diferentes estrategias y diferentes medidas para hacerlo. Por favor, sigamos las instrucciones de una fuente confiable, por favor, no le hagamos caso a cualquier persona que no tenga la suficiente preparación, que no sea la persona idónea para darte estas instrucciones, porque vuelvo y les digo, nos podemos intoxicar por una mala preparación, pero en el hogar también debemos de hacer los procesos de desinfección, y eso, siendo del hogar, debe estar, señores ferreteros, señores aliados Pintuco, debe estar establecido en nuestros protocolos, así sean los protocolos empresariales, tenemos que dar recomendaciones para el hogar, porque acuérdese que cuando se viene un tema de contagio, se mira toda la trazabilidad. El gobierno nacional, a través de la Secretaría de Salud, va a mirar toda la trazabilidad de cuál es la interacción, de cuál es la dinámica de ese trabajador, de ese colaborador que está contagiado, y le van a revisar absolutamente todo, desde que sale de su casa, pasa por un transporte público y llega a la empresa. Entonces todo eso debe estar debidamente establecido y claro en ese protocolo de bioseguridad. Muy bien, y vamos cerrando ya con todo el tema del monitoreo de síntomas. El protocolo de seguridad es claro de que hay unas personas de alto riesgo, de medio riesgo y de bajo riesgo. En ese orden de ideas, las personas de alto riesgo deben de tener unos controles especiales. Y para poder saber cuáles son esas personas de alto riesgo, pues tenemos que hacer unas encuestas y monitorear el estado de salud de nuestros trabajadores. Entonces esas encuestas sociodemográficas de las que hemos hablado en el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo cobran gran valor en estos momentos cuando tenemos que saber qué personas de nuestra organización tienen enfermedades de base o tienen patologías que son, digamos, graves y que tienen mayor, que son más, están más expuestos, digamos, son más vulnerables a un tema de contagio. En este caso, hipertensión, diabetes, enfermedades EPOC, enfermedades respiratorias, y todas estas personas deben de ser caracterizadas y ser tenidas en cuenta en nuestras encuestas y en todos nuestros monitoreos de salud. Ahora, adicional a eso, tenemos que hacer un monitoreo de la temperatura diaria al ingreso a las instalaciones de la organización. Hay que tomar la temperatura. Temperaturas superiores a 37,5 ya nos ponen una alerta, ya nos están diciendo, ojo, cuando esto llegue a suceder en esa primera toma de temperatura, debemos de hacer 2 tomas seriales después. 20 minutos después vamos a hacer una segunda toma de temperatura donde vamos a verificar si la persona ya se encuentra bien. Si la segunda toma vuelve y nos da superior a 37,5, vamos a pasar a una tercera toma a los 20 minutos después. Si en esas 3 tomas la persona me está dando superior a 37,5, yo ya tengo una alerta ahí, ya me está diciendo, ojo, y tengo que hacer con él un proceso de separación, es decir, debo tenerlo aislado del resto del equipo, del resto de los colaboradores, con el fin de que podamos hacer una encuesta más profunda y podamos identificar si hay más síntomas de COVID-19 que están presentes en este colaborador, como cuáles, como tos seca y constante, estornudo constante, dolor de garganta o picazón, dolor articular, malestar general y flujo o mucosidad nasal. Cuando ya vemos todo ese conjunto de síntomas en el colaborador, y adicional a eso las tomas de temperaturas seriales superiores a 37,5, vamos a activar nuestro plan de contención y de mitigación, que va también en ese protocolo, y es ¿cuál? EPS, seguridad y salud en el trabajo, todos los responsables del control de los colaboradores, entidades locales, cada uno de los municipios donde estamos o en las ciudades, inmediatamente informar a las diferentes líneas y a través de esas líneas poder ya empezar el protocolo de activación y empezar el trabajo con esta persona. Recordemos que son personas que van a estar vulnerables, personas que pueden estar asustadas por lo que está pasando y que se van a ver en un momento determinado vulnerables frente a esa situación. Hay que hacer un buen trato con amor, con afecto, que por favor no
se vea a la persona discriminada al interior de nuestra empresa porque es que ya todo el mundo me está haciendo el feo porque tengo gripa o porque tengo fiebre, entonces ya nadie quiere estar conmigo, todo el mundo me corre. No, hay que contarle a la gente a través de la capacitación, a través de los procesos, de que se está haciendo la activación de un protocolo para poder cuidarlo a él, que está en este momento, digámoslo, presentando los síntomas, pero también los está cuidando a ustedes. Entonces hay que acoger a ese colaborador, obviamente con las medidas de protección necesarias y con el tema de distanciamiento, pero por favor, hagámoslo sentir bien, que lo que estamos es para ayudarle, lo que estamos es para apoyarlo, no para discriminarlo o apartarlo del resto de los compañeros. Entonces, ya para cerrar, importantísimo tener todo ese plan de comunicación efectivo, funcionando. Cuando hablo de plan de comunicación es que al interior de esos protocolos debes de estar claro en a dónde te debes de remitir, a quién debes de llamar, cuáles son las líneas de atención de mi ARL, cuáles son las líneas de atención de mi Secretaría de Salud local, cuáles son las líneas de atención de mi EPS. Todo eso debe estar en los protocolos, debe estar en la mayor cantidad de partes posible al interior de la organización, carteleras, espacios comunes, en el Facebook, en toda la estrategia de comunicación y cómo vamos a seguir esa cadena de llamadas, esa estrategia de quién va a ser el encargado de reportar, porque entonces ya todo el mundo quiere llamar, no, debe haber una persona responsable, eso debe estar en el protocolo, quién será el encargado de estar en interacción con esa cadena de llamadas o con esa red de apoyo, todo eso debe quedar en el protocolo. Digamos que ese protocolo de bioseguridad contempla estas 23 acciones de las que acabamos de hablar de una manera sincronizada, organizada, y les voy a dar una recomendación importante, ¿sí? Para que ya cerremos el tema, y es: los protocolos de bioseguridad no son un copy-pegue. No es que me prestaron el protocolo de bioseguridad del vecino o me prestaron el protocolo de bioseguridad de la empresa aliada o de la competencia. Recordemos que cada empresa, cada organización es un mundo diferente. Nuestras instalaciones son distintas, nuestra infraestructura física es distinta, nuestras condiciones de trabajo son distintas, nuestra maquinaria es distinta. A pesar de que todos hagamos parte de un mismo sector, sector ferretero, sector construcción, queridos amigos y aliados de Pintuco, tenemos que ser responsables en la ejecución de esos protocolos. El protocolo va a describir lo que yo vivo en el día a día y lo que yo hago en el día a día, no lo que hace mi vecino ni lo que hace mi competencia, lo que yo tengo, mi realidad. Mi protocolo es mi realidad, mi protocolo es lo que yo hago en mi empresa. Entonces ese protocolo debe ser muy responsable en su diseño y en su ejecución para que podamos cumplir y podamos proteger a nuestros colaboradores. Y vuelvo y les digo, para que evitemos que nuestra organización se vuelva a cerrar. Estuvimos cerrados por mucho tiempo, estuvimos inactivos por mucho tiempo, tuvimos experiencias bonitas, tuvimos experiencias feas, aprendimos, desaprendimos, pero necesitamos activarnos económicamente. Y la mejor forma de activarnos económicamente es cumpliendo los protocolos, con responsabilidad y permitiendo que nuestras familias, que nuestros colaboradores vuelvan a la actividad laboral. Y así nuestras organizaciones se puedan sostener y podamos salir adelante todos juntos a esta pandemia y a este virus COVID-19. Este era como ese segundo espacio que les quería compartir. Espero entonces que cualquier inquietud también, si con el mayor de los gustos, estamos en el 310-403-3227, esa es nuestra línea de atención nacional, para que sus inquietudes, pues nosotros podamos darle el trámite que ustedes necesitan. Les agradezco mucho por su atención y hasta una próxima oportunidad. Hasta luego. Bienvenidos, queridos aliados amigos, a este tercer momento para este espacio tan importante en lo que hemos venido trabajando: protocolos de bioseguridad, normatividad en torno al COVID-19. Les habla Juan Felipe Muñoz, psicólogo, especialista en seguridad y salud en el trabajo, especialista en sistemas de gestión integral. Bienvenidos. Vamos entonces a trabajar el tema de autocuidado. En este espacio vamos a mirar cómo esa aplicación de protocolos de bioseguridad, tanto desde la organización como desde nuestro hogar, nos va a permitir estar protegidos frente a un posible contagio por COVID-19. En ese orden de ideas, entender de que el COVID-19 se presenta como una infección respiratoria. Se presenta cuando una persona tose o estornuda y expulsa esas partículas que contienen ese virus, que entran en contacto
con otras personas. Y de alguna manera los síntomas se evidencian relacionados con el dolor de cabeza, dolor en el cuerpo, malestar general, tos seca y constante, mucosidad nasal, fiebre superior a 37,5, mucho malestar general. Cuando ya encontramos personas con estos síntomas, es bueno de que aislemos esta persona, de que tengamos ese distanciamiento y que se tomen todas las medidas de seguridad. Por lo tanto, vamos a mirar algunas estrategias importantes para protegernos y protegerlos a ellos también. En el tema de bioseguridad, pues mencionarles que son un conjunto de medidas. La bioseguridad son medidas preventivas que tienen por objeto eliminar o minimizar el factor de riesgo biológico que pueda estar afectando la salud, el medio ambiente o la vida de las personas, asegurando que en este caso el desarrollo o producto final de estos procedimientos no atenten contra la seguridad y la salud de los trabajadores. Por eso es que hay que tener en cuenta que todo lo que hagamos de ahora en adelante con los protocolos de bioseguridad, tanto en nuestro hogar como en nuestros lugares de trabajo, vayan siempre hacia el cuidado. No vamos a trabajar estos protocolos sin tener en cuenta esas medidas de seguridad antes del COVID-19. No es que vamos a afectar de ahora en adelante la seguridad de los colaboradores, por el contrario, vamos a cuidarlos mucho más, vamos a protegerlos mucho más, y también en nuestros hogares. El protocolo de bioseguridad pues atiende indicaciones como se los mencionaba en el primer espacio, temas normativos, temas de las autoridades locales acerca de las diferentes restricciones que debemos de tener. Realizar diariamente un diagnóstico, como se los mencioné en el segundo espacio, todos los días hay que tomar temperatura y condiciones de salud, usar permanentemente y de manera muy adecuada los elementos de protección personal. Siempre vamos a buscar la ayuda de los que saben del tema. Cómo usar un tapabocas, cómo utilizar un guante, cómo desinfectarlo. No porque ya lo estoy usando me estoy protegiendo. A veces el mal uso de un tapabocas también nos puede generar riesgos frente a un contagio. Es decir, el tapabocas hay que usarlo, pero hay que usarlo bien. Seguir las recomendaciones en temas de desplazamiento, transporte, lugar de trabajo, vivienda, lugar de trabajo, o otras entidades o lugares a donde estemos circulando. Estar atentos y conscientes de la manera de cómo se realiza la seguridad en las labores diarias. Seguir las recomendaciones para la limpieza y desinfección de los objetos y de las herramientas en los lugares de trabajo. Llevar a cabo todas esas medidas preventivas para ese seguro regreso a casa. Nada hacemos, señoras y señores, si nos cuidamos en la empresa, pero no nos cuidamos en el transporte. O si nos cuidamos en la casa y no nos cuidamos en la empresa. O sea, esto tiene que ser en conjunto, esto es una estrategia conjunta. Vivienda, sociedad, trabajo, empresa. Si todos logramos cumplir con esos protocolos de bioseguridad en los diferentes espacios, vamos a prevenir el contagio. Pero si nos cuidamos en un lugar y en el otro no, perdemos todo el trabajo. Y vuelvo y les digo, no nos queremos volver a ver enfrentados con una cuarentena, no queremos volver a estar 30 días o 40 días encerrados en nuestras casas. Queremos trabajar, queremos producir, queremos estar activos nuevamente y que nuestras empresas, nuestras ferreterías, todos nuestros almacenes, nuestras bodegas, todos los aliados de Pintuco podamos estar nuevamente en esa actividad laboral que tanto necesitamos. Llevar entonces a cabo todas esas medidas preventivas y tomar las medidas para entrar a la casa. Listo, digamos que esos son como los componentes importantes, todo marcado en una política de autocuidado. Conservar el distanciamiento social, chicos, es de 2 metros. Tenemos que estar 2 metros entre persona y persona. Con esto estamos garantizando que esas micropartículas, esas microgotas que podemos estar expulsando cuando hablamos o cuando estamos en interacción social puedan afectar a la otra persona o vernos afectados por el otro. Entonces, 2 metros de aislamiento es la principal recomendación. En este slide que les estoy mostrando les cuento el tema del lavado de las manos. El lavado de las manos mínimo, y lo dice la resolución, debe ser cada 3 horas. Y ese lavado de las manos debe ser mínimo también 20 segundos. No es el típico lavado de manos, como se los mencioné al principio, no es el típico lavado de manos, es un lavado técnico donde lo hacemos con agua y jabón, donde hacemos palma contra palma, donde nos estamos lavando entre dedos, donde hacemos detrás de las manos, ¿cierto? Donde nos lavamos las muñecas, y es un lavado especializado. Recuerden entonces que la norma dice mínimo cada 3 horas, pero si entro en contacto con otra superficie, si entro en contacto con otros elementos, si entro en contacto con otra herramienta que había utilizado un compañero o algo, debo de lavarme las manos inmediatamente. No es que voy a esperar 3 horas, no, inmediatamente.
cuando apretamos un botón en un cajero electrónico, cuando nos pegamos en el transporte público del travesaño, pues, no sé cómo se llama, donde uno se coge pues para no caerse, cuando tocamos una puerta, cuando estamos cogiendo cosas en un almacén, en general siempre debemos de tener descontaminación de manos, listo, desinfección de manos. Modificar las formas en que nos saludamos. Estábamos acostumbrados al beso, al abrazo, al piquito, al estrechón de manos. Chicos, nos cambió la forma de interactuar, nos cambia la forma de vivir, nos cambia la forma en que nos vamos a relacionar. Entonces hay que recurrir hoy al codo, a agitar la mano, a volver otra vez a nuestra comunicación corporal. Digamos que aquí la comunicación corporal se genera el volver a estar juntos, pero de una manera diferente. Entonces, la mirada, el gesto, la llamada, ¿cierto? Inclusive hasta tocarnos el pie, chocar las botas, son estrategias nuevas para que no perdamos ese contacto social que tanto necesitamos, porque seguro que lo necesitamos ese afecto, necesitamos sentirnos queridos, sentirnos amados por el otro, pero con mucha responsabilidad. ¿Listo? El tema del estornudo, si tenemos gripa, entonces si vamos a estornudar o si estamos en ese lugar cerrado, pues vamos siempre a estornudar tapando con nuestro antebrazo, vamos a tapar nuestra boca, ¿sí? Y vamos a descontaminar inmediatamente nuestra ropa también, para que no queden esas partículas ahí. Si podemos limpiar con una toallita desechable, con un pañito húmedo, también lo podemos hacer. E inmediatamente estornudamos, e inmediatamente nos tocamos la cara, nos vamos a lavar las manos. Inmediatamente nos vamos a lavar las manos, que en el ejercicio inicial no menos de 20 segundos con toda la rigurosidad del caso. En el uso del tapabocas, importante, asegurarse de que nuestras manos estén limpias, es decir, nada me gano con ponerme el tapabocas si tengo las manos sucias, entonces hay que lavarnos las manos antes de ponernos el tapabocas y saber coger el tapabocas. Si el tapabocas lo debemos de tomar por la parte externa y a los extremos del tapabocas donde nos podamos llevar las cintillas o el resorte hacia las orejas. Y mire que ahí ya tuvimos un contacto de nuestras manos con nuestro rostro. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Las manos limpias primero. Y de la misma manera no lo vamos a quitar. Revisar que el tapabocas esté bien, que no tenga descosidos o que no tenga rotos, sino que esté bien, porque si no, no nos está sirviendo de nada. Si el tapabocas es desechable, hay que asegurarnos de que el lado correcto sea el que nos vamos a poner. En las instrucciones de uso viene normalmente el tapabocas en qué lugar se debe usar, pues en qué sentido, o sea, cuál es el derecho. Y ajustarlo muy bien a la nariz. La gran mayoría de los tapabocas vienen con ese ajuste nasal, entonces hay que apretarlo. Ahora bien, si es nuestro tapabocas antifluido, por favor, tapémonos la nariz. Nada nos ganamos de tener un tapabocas si nos estamos tapando de la nariz hacia abajo. Nos tenemos que tapar completamente. ¿Ok? Después les voy a compartir otros instructivos de cómo se hace. Muy bien. ¿Cómo desechar correctamente los residuos? Es importante. Ese protocolo de seguridad de los que les hablé en el segundo momento debe contemplar también el desecho de los residuos generados por COVID-19 o por el tema de prevención. Tenemos que tener contemplado dentro de nuestro protocolo a dónde van a ir esos residuos. Normalmente van a una bolsa roja o a una caneca roja que está marcada como residuos de bioseguridad, ¿cierto? O residuos peligrosos. Esos residuos se deben de desechar en un lugar que está estipulado para eso. En los diferentes municipios, ciudades, las empresas de recolección tienen definidas ya las rutas de recolección de estos residuos. El tapabocas no se tira en cualquier lugar ni se revuelve con el resto de desperdicios que se están generando. Digamos que aquí toma gran fuerza el manejo de los residuos al interior de la organización, al interior de la empresa. Y ojalá que esta práctica también la llevemos a nuestros hogares. Cómo tenemos los biodegradables, cómo tenemos los orgánicos, cómo tenemos los sólidos, cuáles tenemos reciclables. Eso es importante que empecemos a tomar esa disciplina también en nuestros hogares y en las organizaciones. Y después de desechado ese tapabocas, y nuevamente lavado de manos, otra vez, como les decía ahorita, sabemos que no lo tenemos que lavar cada 3 horas, pero siempre que entremos en contacto con superficies, con herramientas, en este caso con los tapabocas, otra vez, nuevamente, vamos otra vez al lavado de manos para poder desinfectarlos. Muy bien.
El uso de guantes. El uso de guantes es importante, antes de poner los guantes, tener las manos limpias. No debemos de soplar los guantes. ¿Qué es lo que estamos acostumbrados mucho a hacer? Cogemos el guante para abrirlo, pues, porque viene pegado, lo soplamos. ¿Ahí qué estamos haciendo? Estamos llevando todos nuestros virus, todas nuestras bacterias, las estamos llevando al guante. Y acuerden que no sabemos si estamos contaminados o no. Recuerden que el virus se demora entre 12 y 14 días para mostrar, digamos, como esos efectos. Entonces, los 10 primeros o los 12 primeros días no sabemos que ni siquiera tenemos el virus. Entonces, si estamos soplando, estamos repartiendo todas esas partículas contaminadas en el ambiente. Entonces, no vamos a soplar los guantes. Tomar el par de guantes, introduciendo siempre la mano, con la otra mano nos vamos a ayudar sin tocar la parte interna del guante, no la vamos a tocar. Utilizar constantemente gel antibacterial cuando tengamos los guantes puestos y cuando estemos tocando esas superficies. Normalmente debemos de pellizcar el exterior del guante primero para poderlo retirar, pellizcarlo en la puntica, retirar el guante en su totalidad, por no quedarnos con el medio guante puesto, entonces ya voy a hacer otra actividad con medio guante puesto, no, lo retiramos en su totalidad. Recoger los guantes solo con una sola mano, después de que nos retiramos, recogerlos con una sola mano o a una puntica, sin tocar las partes externas del guante, y de ahí vamos de nuevo a la bolsa especial de residuos biológicos, que es la bolsa roja o la caneca roja que tenemos al interior de la organización. Listo, bien, sigamos entonces. La hidratación es importante, entonces vamos a tener siempre hidratación, agüita. Utilicemos, por favor, estos artículos personales, o sea, vamos a tener nuestro propio termo, nuestro propio vasito, nuestro propio pocillo. Vamos a evitar al máximo el compartir. Digamos que no soy muy partidario de los desechables porque sabemos que hay que hacerles un bien al medio ambiente y no utilizar mucho el desechable, pero entonces si tenemos uno, pues guardémoslo y conservémoslo, y si tenemos la posibilidad de tener nuestro propio pocillo, nuestro propio vaso, nuestro propio termito, vamos a manejarlo con hidratación constante, ojalá agüita siempre, que es lo más importante. Cuidar toda la salud de los compañeros. Es importante realizar aseo constante, no solamente de las instalaciones en general o de la infraestructura, sino también de nuestros elementos. Entonces, limpiar nuestros escritorios. En las ferreterías, entonces, vamos a tener nuestros mostradores o nuestras vitrinas donde hacemos esa atención al cliente, lo vamos a tener bien organizado, bien desinfectado. Vamos a tener una rutina de desinfección de cada hora vamos a pasar ese paño, ese trapito con alcohol antiséptico del 60 al 70%, o con solución de hipoclorito de sodio al 5%, o con amonio cuaternario. Recuerden que hay que saberlo preparar porque las concentraciones en las que vienen varían de acuerdo al proveedor, hay que mirar la ficha técnica, pero que no vamos a tener problemas de corrosión porque el amonio cuaternario puede corroer algunas herramientas o algunas superficies. Entonces, ser muy juiciosos, desinfectar constantemente, y en nuestros mostradores educar a los visitantes, a los clientes, a las personas que llegan a nuestra ferretería, a nuestro punto de venta, educarlos acerca de los protocolos de bioseguridad internos que tenemos, del proceso de desinfección, y de que ellos constantemente puedan estar tranquilos de que lo que estamos haciendo está teniendo en cuenta toda esa desinfección, o sea, está en un lugar que está libre de COVID, que está libre de virus. Entonces hay que cuidar bastante a los compañeros, a los clientes. Medidas de cuidado autocolectivo, entonces siempre utilizar el tapabocas siempre que estamos afuera, en la calle, en el transporte público, por fuera, en la casa, hay que utilizar siempre el tapabocas. Tratar al máximo de mantener el cabello recogido, mujeres. Hay un tema con el cuidado de las mujeres, y es que las mujeres constantemente se están llevando su cabello detrás de la oreja, siempre están en este movimiento de correrse el cabello detrás de la oreja o de moverse el cabello de su frente, la capul o el copete que llamamos normalmente en Antioquia. Entonces hay que cuidar mucho porque nosotros los seres humanos tenemos una práctica, y es que entre 18 y 20 veces nos tocamos en una hora la cara, nuestro rostro, entre 18 y 20 veces. Esa práctica la tenemos que dejar, tenemos al máximo que dejar esa práctica, porque siempre que estamos llevando la mano a la cara, estamos llevando el virus también. Entonces, en la medida de lo posible, cabello recogido, ¿sí? O los chicos que tienen el cabello largo, cabello recogido. En la medida de lo posible también, tener la menor cantidad de accesorios, o sea, evitar el uso de aretas largas o de accesorios largos
de collares largos, cosas largas en las manos, manillas largas, manillas de tela, cosas que puedan albergar el virus mucho tiempo, tratar de tener la menor cantidad de accesorios, estar lo más, digamos, libres posible. ¿Listo? Ubicar los elementos siempre de protección en un lugar seguro, que no puedan estar contaminados. Entonces, si tenemos los guantes, tenerlos en un lugar donde están debidamente sanitizados y descontaminados, donde tenemos los tapabocas también, no en cualquier parte, porque entonces ya cuando nos lo vamos a poner está contaminado. Evitar, vuelvo y les digo, al máximo el tocar nuestro rostro. Y en el transporte público y en nuestro propio transporte, mantener siempre los procesos de desinfección. Entonces, yo digo que manejar un autokit. ¿Qué es un autokit? Puedo mantener en mi bolso, en mi mochila, en mi riñonera, puedo mantener mi spray pequeñito con alcohol antiséptico o con la solución de hipoclorito o con otro tipo de solución que esté debidamente aprobada, donde yo pueda llegar a cualquier lugar y echar el spray, limpiar, poder coger, poderme agarrar. Si me monto en un taxi, en el transporte público, poderlo hacer. De hecho, ellos saben que lo tienen que hacer, los transportadores, los conductores saben que tienen que cumplir con esos protocolos. Entonces, en ese orden de ideas, mantener ese autocuidado siempre como en rigor. Y lo mismo en nuestro vehículo, ¿cierto? Desinfectar nuestro vehículo también, nuestro carro, nuestra moto, antes de salir y después y cuando llego, siempre mantenerlo desinfectado. ¿Por qué? Porque lo dejamos en el parqueadero o lo dejamos en el garaje o lo dejamos en lugares públicos. Entonces hay que llegar antes de usarlo, desinfectar con alcoholcito, con hipoclorito, desinfectar bien y poder entonces utilizar el vehículo. Lo mismo, al llegar a casa también hacer ese proceso. ¿Listo? Todo lo que tiene que ver con bicicletas, motos, las diferentes superficies, sobre todo los manillares, el manillar que es tan importante porque ahí es donde se alberga muchos de los virus y bacterias. Medidas preventivas en el retorno al trabajo. Entonces ya saben que en nuestros protocolos va a haber un punto de desinfección. Señores ferreteros, vamos a tener a la entrada puntos de desinfección para nuestros trabajadores, para nuestros colaboradores, punto de desinfección para nuestros visitantes, punto de desinfección para nuestros clientes. Ellos deben de cumplir con esos puntos de desinfección. Recuerden que no vamos a trabajar con la misma ropa que nos estamos desplazando de la casa. En esos protocolos está establecido claramente. Nos quitamos la ropa de diario, la ropa de calle y nos ponemos la ropa de trabajo o el uniforme de trabajo. Y lo mismo, para desplazarnos del trabajo hacia la casa, ya nos ponemos nuevamente nuestra ropa de calle. En la medida de lo posible y en aquellos cargos u oficios donde tenemos muchísima interacción, donde tenemos, digamos que por nuestras responsabilidades, mucho contacto con otras superficies o personas, debemos de tener otra mudita de ropa. ¿Listo? Recuerden lo que les decía, al llegar a la casa, despojarnos de toda esa ropa que llegamos de la calle y ducharnos inmediatamente, descontaminar la ropa, después de un momento ir a recogerla y llevarla a un lugar aireado donde ella se pueda ventilar. La que es para lavar, de una vez para lavar, y otra que es para secar, entonces dejarla en dicho lugar. En el punto de venta siempre vamos a tener cambio de ropa por uniforme, y en el tema del calzado vamos a descontaminar el calzado. O sea, siempre que vamos a entrar a ese lugar de trabajo vamos a descontaminar el calzado. Ya hay diferentes estrategias, diferentes canequitas, cabinas de desinfección, tenemos algunas espumas o algunos tapetes especiales con sustancias sanitizantes que nos permiten hacer la descontaminación de ese calzado. Lo mismo en la casa. Llegamos y vamos a descontaminar con un spraycito, vamos a hacerle a nuestras suelas de los zapatos para poder ingresar. Esa ropa que nos vamos a quitar cuando llegamos a la empresa, al punto de venta, a los almacenes, a las bodegas, la vamos a guardar en una bolsa. Esa bolsa debe estar debidamente sellada y la vamos a llevar a ese lugar que dispone nuestra organización, donde está en el protocolo, que dispone para dejarla ahí, guardadita, quietita. No vamos a empezar a circular con la bolsa por todo el almacén o por toda la bodega o por toda la ferretería. No, vamos a ser muy juiciosos y el lugar que dispuso Seguridad y Salud en el Trabajo, Gestión Humana, para poner la ropa, ahí va a estar. Ahí no se va a perder. ¿Listo? ¿Qué hacer cuando llegamos entonces al punto de venta? Importante, este slide. Entonces, abrir la puerta o rejas con los guantes puestos. Antes de ingresar al punto de venta, rociar la ropa con alcoholcito, con esa solución sanitizante, dirigirse a la zona de los lockers o casilleros una vez retirada la ropa de calle
introducirlo en la bolsa y guardarlos en el respectivo locker, como les mencionaba ahorita, antes de ingresar entonces a hacer la desinfección de la suela de los zapatos. Por ejemplo, aquí tenemos una herramienta muy importante que es el hipoclorito al 0.25 y pasarlo por los tapetes de desinfección que tenemos en los diferentes puntos de ventas. Lavarnos con agua y jabón pues todas las manos, como les enseñé ahorita, muñecas, uñas, manos, palmas, por fuera, por dentro, todo, ¿cierto? Es un lavado casi como el que hacen los médicos, que ya lo hemos visto mucho en la televisión. Y si tomamos alimentos dentro de los almacenes o dentro de las unidades de trabajo, pues dentro de los negocios, hay que mantener esos utensilios personales, lavarlos inmediatamente y, como les mencioné en el segundo momento, aislados. Siempre la toma de los alimentos va a ser aislados. No vamos a estar juntos todos en el comedero o en el comedor o en el casino o en la cafetería de la empresa. Vamos a estar siempre aislados y guardados, obviamente. Hay que tener claro que los protocolos de bioseguridad deben de tener una estrategia de desinfección. ¿Qué quiere decir eso? Que vamos a decir en ese protocolo cuántas veces vamos a desinfectar superficies, cuántas veces vamos a desinfectar personal, cuántas veces vamos a desinfectar instalaciones. Todo debe estar claro ahí, con los debidos procesos como se hace en la ficha técnica, con los productos como es, con todo el equipo de protección, así como lo pudieron ver en la diapositiva, totalmente cubiertos, ojos, manos, cuerpo, pies, todo, cabeza, absolutamente todo, porque son personas que están más expuestas. Las personas que se encargan de la desinfección son personas que están más expuestas, por lo tanto su cuerpo debe estar totalmente cubierto. Disponer en general de gel antibacterial en los puntos de venta, en los mostradores, alcoholcito, solución de hipoclorito al 0.25-0.5 de acuerdo a las indicaciones de la ficha técnica o del envase. Cada envase tiene su concentración en la etiqueta, entonces sobre eso vamos a hacer la conversión. Disponer entonces, si es posible, los pañitos húmedos, si es posible, porque sabemos que se están agotando, a veces ya se están volviendo costosos, pero en la medida posible para poder limpiar como esas superficies. Desinfectar constantemente entonces nuestros equipos de protección personal, nuestros guantes, mantenerlos en lugares adecuados para ello. Recordar entonces que las sustancias químicas no dejan de ser peligrosas, en este caso hipoclorito, amonio, alcohol son peligrosas, por lo tanto evitar siempre el contacto con los ojos, con nuestras mucosidades, verificar siempre las fechas de vencimiento en los productos que no vayan a tener o que tengan de pronto alguna advertencia especial. Antes de sentarnos, en los que trabajamos en oficina o los que tenemos el espacio silla, siempre vamos a desinfectar ese lugar donde nos sentamos, donde llegamos, independiente de que nadie haya estado ahí, que ese sea nuestro punto, vamos a desinfectarlo, porque recordemos que el COVID-19 el virus se traslada a través del aire y que puede llegar ahí en cualquier momento. Les recuerdo no compartir los utensilios de uso personal, tanto para el aseo como para la alimentación. Entonces siempre, inclusive en nuestro hogar, que a veces compartimos muchas cosas, en la medida de lo posible tratar de no compartir, sino tener muy seleccionado las cosas de cada uno para que no tengamos como esos riesgos. Al finalizar la jornada de trabajo, entonces, chicos, vamos a lavar nuestras manos con abundante agua y jabón para que podamos salir de las instalaciones, desplazarnos a los lockers, cambiarnos nuestra ropa nuevamente de calle y guardar nuevamente la que nos quitamos en esa bolsa. La que se va a hacer para lavado, entonces llevársela para el lavado, la que no, entonces la vamos a guardar otra vez nuevamente en ese locker. Rociarse siempre con alcohol o con esa sustancia que ha preparado nuestra empresa para salir a la calle, evitar siempre, como les digo, ojos y mucosidades, ¿cierto? Designar entonces a esa persona que va a realizar esa limpieza a los lockers, es decir, siempre que nos vamos en la tarde, ya después de la jornada, va a haber una persona que va a hacer proceso de desinfección en los lockers por la parte externa, por la parte de atrás de los lockers, y lavar siempre la ropa con detergente. No solamente vamos a llevar a la casa y la vamos a meter ahí a que se juegue, no, vamos a utilizar detergente. La gran mayoría de los detergentes tiene amonio cuaternario de quinta generación. Eso es digamos que es una muy buena estrategia, revisar la etiqueta del detergente y mirar que tenga el contenido de amonio, porque ahí estamos ya haciendo proceso de desinfección de una vez de la ropa, y con eso tenemos un regreso seguro a casa. Bueno, yo pienso que ya hemos compartido un espacio muy importante. Tratamos al máximo de este corto tiempo poderles llevar toda la mayor información que sea de beneficio y de uso
para ustedes, para la toma de decisiones, para ese regreso al trabajo, para ese abrir nuevamente nuestros puntos de venta, nuestras empresas, volver a la actividad laboral que tanto nos hacía falta. Entonces, nos gusta mucho que hubieran compartido con nosotros este espacio. Espero volverlos a ver en una próxima oportunidad y de antemano decirles, recuerden, autocuidado, cuidémonos mucho, aprovechemos este momento que tenemos, vamos a cuidarnos, vamos a cumplir con esos protocolos tanto en la casa como en la empresa y les aseguro de que vamos a salir adelante juntos, vamos a cuidar y vamos a evitar cualquier contagio para que podamos seguir laboralmente activos y que nuestras empresas puedan continuar. Hasta una próxima oportunidad, les habló Juan Felipe Muñoz. Chao, cuídense.